la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Seguí a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ajá, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy pero buenos días, bienvenidos a una nueva mañana de M530 de la Radio de las Madres cuando pasan 2 minutos de las 7, 20 grados 7 tenemos de temperatura. Finalmente se levantó el paro de colectivos que estaba pronosticado para el día de hoy. Fue información de ayer a última hora, en el transcurso de la tarde-noche hubo muchas negociaciones que se dieron entre el Gobierno Nacional, Secretaría de Trabajo, también las empresas y bueno, finalmente se llegó a un acuerdo con la UTA y eso hace que hoy no haya paro de colectivos. Ayer hasta último momento se especulaba con que bueno, solamente iba a trabajar algunas líneas en el AMBA, las líneas vinculadas a la empresa Dota, como ya ha pasado en otras oportunidades, pero que todo el resto iba a parar. Bueno, finalmente no hubo un acuerdo general, así que la UTA decidió levantar el paro, algo que se contemplaba dentro de las cosas que podían llegar a pasar y después, por supuesto, quedó un mensaje contundente en el día de ayer, un día que tuvo de todo. Ayer miércoles y ahora con Gustavo Cirelli nos vamos a poner a detallar la información. Gus, querido, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Está todo tranquilo, ¿no? Está despacita la semana. Tranquilísimo. No sí. Tan tranquilo como en Mondino en los próximos días, que va a estar... Iba a tener unas mini vacaciones, se merece, sí, ¿no? Después de estos casi 11 meses de gestión. Hizo un gran esfuerzo por hacer muchas trastadas la canciller. Ayer los memes estaban, me hiciste acordar, los memes a la noche estaban tremendos. Porque había memes desde que esto fue una obra de Fidel Castro, sí. Desde el más allá, en regalo a Diego Armando Maradona por su cumpleaños, hasta había memes de todos los colores. Así que bueno, fue la tarde-noche del meme. En una misma noticia, 3 componentes, ¿no? Sí. Una buena noticia, Argentina votó contra el bloqueo claro. De los Estados Unidos sobre Cuba. Sobre Cuba, exacto. Bloqueo. 2, echaron a Mondino. La tercera ya es que asume Huerten y que todo sigue, digamos, pero esa es la continuidad. Sí. Pero... ¿Sabés que para mí todo esto que está pasando, todos estos movimientos, Gus, corresponden a una frase que dejó la expresidenta hace unas semanas, que es que el mundo va camino a estar en guerra. Como ya está, ¿no? Tenemos, guerras y situaciones complicadas en diferentes partes del mundo, Ucrania, Rusia, ¿no? Medio Oriente, Franja de Gaza, pero que el mundo
pase lo que pase en Estados Unidos y por cómo está yendo, va a estar en guerra seguro, ¿no? Quizá ella se imagina, tiene una buena mirada geopolítica la expresidenta de la Nación que hay que aprovechar más, me parece. Digamos que sí, ¿no? Algo maneja de eso. También Hay que recordar lo que eran sus exposiciones en los foros internacionales. estaba pensando en eso. Hablando de anarcocapitalismo, las cuevas financieras. Y habló del mundo en guerra, y en guerra o comercial o tradicional. Bueno, me parece que todas estas cosas que están pasando, lo de Mondino, lo que se dio en esa justamente votación sobre el bloqueo sobre Cuba, bueno, son todas cosas que se están moviendo en ese sentido y en que en todo caso también mucho va a depender de quién gane en Estados Unidos, ¿no? Me parece que son las cosas que están jugando en estos tiempos. Digo, Estados Unidos estamos a 4 o 5 días, ¿no? Sí. El martes que viene. Martes 5, exactamente. El martes 5, sí. Habrá que ver qué se define ahí, que es determinante obviamente para el planeta en cierta medida. Pero bueno, eso, como que el escenario de conflicto está planteado. En todo caso será comercial o tradicional, ¿no? Belicoso, pero bueno, estamos en ese mundo. Digo, porque ayer cuando veía, viste, los movimientos, que entra Huerten después de ser el embajador los últimos meses en Estados Unidos, lo cual no es un dato menor tampoco. Bueno, si querés, ya los metemos un poquito en ese tema. Primero, Argentina votó como viene votando hace más de 30 años contra el bloqueo sobre Cuba, ¿no? Es tradición, tal cual. Digo, ya es casi una política de Estado, por un lado. Que la diplomacia argentina lo haya hecho con este gobierno es un juego raro, digamos. Sí. ¿No? La verdad que no se entiende. ¿Qué está pasando? El alineamiento del gobierno con Estados Unidos e Israel, que son los únicos dos países que votaron a favor de mantener el bloqueo, ya es una cuestión de relaciones carnales, diría el ex canciller Guido Di Tella. Por otro lado, la salida, que esto me llamaba la atención y lo veía ayer también, de la eyección de Mondino se inscribe ya en una política de gobierno. Ya rajó a 87 funcionarios, se fueron desde que asumió este gobierno. Rápido, ¿no? Sí. Los meses de prueba pasan volando. Hay que decir también que después se valorará, pero estas decisiones del presidente que parecen intempestivas, quizá no lo sean, se venía elaborando la salida de Mondino por muchas desavenencias que tuvo como funcionaria. Digo, todo el proceso, quizá le cargarán a ella toda la responsabilidad, que es parte de un gobierno, digamos, ¿no? La relación con el Reino Unido, el posicionamiento con Gran Bretaña, los papelones sobre las Falkland, ¿no? La falta de un mapa de Cancillería sin las Islas Malvinas. En interna con Petri también, ¿no? Digo, interna con Petri de los últimos días. Pero lo concreto que fue una pésima canciller. Digo, declaraciones muy desacertadas, digo, que no son menores en el ámbito de la política internacional, sobre China, los chinos, un montón de cosas que hizo. Pero estaba como prevista su salida. Creo que esto determinó. Y esta postura de lo intempestivo del presidente que toma decisiones, yo creo que desde el Ejecutivo creen que se capitaliza. Y quizás sí, es un presidente que toma decisiones. Digo, ayer hablaba con un amigo, ¿cuánto hubiese tardado Alberto Fernández en ver si hacía algo sobre el tema? Tal cual. Sí, digo, sí, podría haber pasado unos meses. El 2028, claro, en Mondino ahí sentado y viendo qué se hacía. Habrá que ver. Bueno, y pasa después que la también llegada de Huerten no es menor. Gerardo Huerten es un personaje fundacional de todo este proceso. Es el que llevó literalmente en un avión privado al presidente electo, todavía no asumido, Javier Milei, a Estados Unidos. Exactamente. Con el embajador Steinle en el avión. El embajador de Estados Unidos en la Argentina viajó en un avión privado con el presidente electo Huerten, creo que Karina Milei también, sí, a los Estados Unidos antes de que asumiera el 10 de diciembre. Ahí fue donde le armó una agenda demócrata, que almorzó con Bill Clinton. Eso no es gratis. No. Bill no te almuerza, no te almuerza por medio de $200.000. No atiende gratis, tal cual. De hecho, me acuerdo que había generado mucho ruido también esa reunión por el posicionamiento con respecto a Trump también, ¿no? En la previa también del año electoral. También hay que ver ese escenario. Algunos decían que tiene una agenda más demócrata. Eso habría que verlo, digamos. Yo creo que son agendas líquidas, agendas flexibles, la que tienen cierto. Digo, su rol en Washington, cada vez que fue protagonista, cada vez que Milei viajó a los Estados Unidos, el anfitrión, el que lo recibía, obviamente era el embajador en Washington, pero la canciller no aparecía. Claro. Y era el que aparecía junto a Milei en la foto con Elon Musk y otros popes
de las corporaciones internacionales. Digo. Después está su historia, ¿no? Expresidente del Comité Olímpico y demás. Y una persona con mucho contacto en la comunidad judía en los Estados Unidos, digamos, que es un tema de interés para el presidente, le acercó, digo, algunas figuras, digamos, ¿no? Sí, y bueno, una de las patas de las generaciones actuales del holding Wertheim, ¿no? Como se le suele decir, claro. Exacto, una de las grandes familias adineradas del país, fue el dueño de Telecom hasta que el grupo Clarín, muy criticado por el gobierno, por Javier Milei en las últimas horas, el grupo Clarín, digamos, en un enjuague que después nos vamos, discurso rarísimo, mileiano que tuvo en Córdoba, donde le pegó a Alfonsín por golpista y dice que es reivindicada la figura de Alfonsín como un gran demócrata, entre otras cosas porque especificó la deuda del grupo Clarín. Una ensalada. Que la deuda del grupo Clarín fue especificada y eso favoreció al holding de Manieto, sí. Fue Dualde. Digo, Alfonsín no tenía un rol determinante. Que fue golpista Alfonsín, no. Digo, que el radicalismo participó históricamente en los golpes contra gobiernos. Sí. Sabes que a veces es el problema ese también de solamente repasar ciertas cosas de historia con algunos libros puntuales o series puntuales. Porque hay algunas series, sobre todo una última que se vio mucho, que cuenta el 2001, donde se ve como muy clara esa supuesta imagen, ¿no? Gran actuación de Manuel Callao haciendo de Alfonsín. Exacto, del pacto, ¿viste? Del pacto dual de Alfonsín. Entonces digo, alguien si lo ve sin mucha información o si lo ve así como de manera aislada, dice, bueno, esta escena lo que representa, porque fue mucho comentario, ¿no? Sí, pero aparte es creer que la historia es así, lineal, digo, no hubo un golpe contra... que hubo rosca política, que hubo... Eso la seguro. Situación del gobierno de la Alianza, para los que tienen memoria, era insostenible. Y el problema no era el riesgo país, precisamente. Era el riesgo de hambre que había en la sociedad. ¿No? Hay que recordar y poner en contexto. Obviamente que hubo rosca, hubo presiones y demás. Pero no fue solo o un golpe. Y Alfonsín no era el protagonista. Exacto. En ese momento. Después la figura de Alfonsín quedó como el padre de la patria, el padre de la democracia. Eso, en su historia uno le reconoce valores democráticos, pero lo que dijo Milei es una barbaridad. Bueno, mira, sobre esto, Gus, que estás diciendo, y me pareció muy interesante porque ayer de alguna manera resume todo el día, ya lo otro seguramente lo del presidente de la Nación lo habrán visto o saben más o menos hacia dónde fue ese comentario, pero la respuesta de Ricardo Alfonsín me parece que está bien, porque también revela un poco, y ya ustedes saquen sus conclusiones, pero revela un poco esta declaración, también cómo funciona la política y que en algún momento hay que conversar entre todos. Y que esto de salir a polarizar o a ponerse o inventarse enemigos es medio una farsa en algunos momentos. Pero escuchá cómo lo dijo el hijo del padre de la democracia, ¿no? Como le dicen los radicales. Hombre, que me preocupan son esas actitudes, esos comportamientos que están reñidos con los valores fundamentales de la democracia. Bueno, hoy acaba de decir que Raúl Alfonsín fue cómplice del golpe contra De la Rúa, de Dualde. Me parece una barbaridad y él sabe que eso no es cierto, pero no le importa. Lo que le importa a él es que la sociedad crea o no, y le importa que crea cosas que a él le convienen. Pero creo que le va a salir mal esto, le va a salir el tiro por la culata, le está saliendo el tiro por la culata. Bueno, en esa misma respuesta, claro, ahí Ricardo Alfonsín lo que dice es, pero nosotros charlábamos, en algún momento teníamos un buen vínculo, es como, incluso íbamos a ir a un 24 de marzo juntos, en la misma frase, en el mismo párrafo dice después también, le dice a Trebuch, ¿te acordás cuando me condujiste un evento? Pues se ve que Trebuch ahí se sorprende, porque claro, ¿qué quiero decir con esto? Por más que ahora nos hagamos, ¿viste? Nos hagamos, o algunos quieran plantear enemistades con todo el mundo y demás, están los que van después tocando y buscando dónde hacer pie. Y dónde hacen pie, bueno, aprovechan un poquito más.
pero esto es dinámico, ¿viste? Los tiempos cambian, el diálogo en la política, y está bien también que sí sea, en el Congreso se ve, en la Cámara de Diputados se ve, en el Senado se ve, hace falta que esté. Ayer veía, sí, y veía, yendo de vuelta a Milei, algunas imágenes de archivo que pasan en la tele, participando de manifestaciones de trabajadores. ¿No? Un acto de Moyano, ayer estuvo circulando. Un acto de Moyano, sintiéndose honrado de estar ahí. Digamos, también la barrileteada a veces es bastante notoria, pero bueno, es lo que es estos tiempos. Son los tiempos, ¿no? Sí. Son los tiempos que corren. Vamos a saludar ahora para analizar también un poco este contexto y el último informe a Gustavo Córdoba, analista político, encuestador, uno de los directores de Subán Córdoba, que sacaron un informe sobre violencia política en los últimos días, muy interesante, donde de alguna manera se trasluce, se puede ver cómo la mirada, a pesar de quién te gusta en términos ideológicos, políticos, etcétera, etcétera, sobre la violencia, tiene, ¿no? una línea y tiene un consenso en nuestro país. Gustavo, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, Gustavo Cirelli, te saludamos desde la Radio de las Madres. Nico, Gustavo, buen día, qué placer, ¿cómo les va? Bien, gracias por el tiempo. Gustavo. Gracias por el tiempo. Gustavo, ¿sos de los mates a esta hora de la mañana? Más del café, te hicimos levantarte temprano hoy. ¿Cómo funciona el encuestador a esta hora? No, café café es lo primero, sí. Y nunca después del mediodía, café. Ahí está, mirá, perfecto. Nunca después del mediodía para después, en todo caso, poder tener bien los decibeles para la siesta o para irse a dormir a la noche. Tal cual. Perfecto. No, pero arrancamos temprano. ¿Arrancás temprano? Sí. Bien, los datos no descansan. No, además hay que cumplir con el requerimiento periodístico y bueno, cada vez que hacemos un informe arrancamos a las 6 de la mañana y bueno, a veces no alcanzamos a atender porque la verdad que es un momento muy particular, ¿no? Muy particular, es como que hay un montón de vacíos de explicaciones de por qué pasan determinadas cosas también, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿sabes qué? Evidentemente algo estaba pasando, Gustavo, porque los últimos jueves, viernes y el lunes también me puse a trabajar, me puse a leer algunas cifras, algunos datos también regionales sobre la violencia institucional, me puse a leer un informe del año pasado del CELS, que el CELS ya venía advirtiendo también lo que estaba pasando en ese sentido, sobre todo después de lo que fue el intento de magnicidio con Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces, bueno, sabes que justo estaba con el tema muy presente en la cabeza y no va que mientras estaba laburando con esto, ¿qué se me suma? Me llega ahí por WhatsApp el informe de Subán Córdoba y bueno, la verdad que es un hallazgo porque el tema de la violencia política evidentemente yo me venía preguntando cuándo iba a ser o iba a estar incluido como uno de los temas de preocupación, ¿no? de nuestra ciudadanía y bueno, y ahí en ese informe algo se empieza a ver. ¿Qué es lo que más te sorprendió del informe y las preguntas sobre la violencia institucional, Gustavo? Primero destacar la participación de Auténtica Agencia, sí, con la cabeza y sobre todo el diseño de Marisa Edo y su equipo, nos brindó una línea artística para presentar datos que, bueno, nos llena de orgullo ese trabajo. Pero bueno, 94% dice que la violencia política es un problema para la democracia. Ahí hay un punto, en realidad hay dos puntos máximos. Primero, la masividad, 94% la respuesta, ¿no? Ese es el dato contundente, creo que todos hasta todos nos quedamos un poco esperanzados, creo, con ese dato. En este momento de tanta fragmentación, de tantas rupturas, de tanta grieta, encontrar un 94% en algo ya es de por sí raro, pero que además te digan que es un problema la violencia política para la democracia, me parece que nos habilita a pensar en esta discusión del fondo y las formas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un momento en el cual un gobierno pareciera vivir en un presente continuo, en el cual las formas importan poco porque el fondo es importante. ¿No? Te quieren decir, che, mirá, hay que salvar algunas cuestiones de funcionamiento, de transparencia, de acceso a la información pública, etcétera, etcétera. Nuestra violencia son metáforas, ¿no es cierto? Nuestra agresividad en realidad es porque somos muy pasionales. Claro, entonces, sí. tenemos que bancar todo eso en función de
este presente económico de recuperación. Yo no veo recuperación. ¿Viste? Es como, yo a veces me imagino a cualquier vecina o vecino yendo al almacén de la esquina, comprando, verificando que aumentó el café, aumentó el pan, aumentó el queso, y dice, pero me voy contento porque bajó el riesgo país. ¿Viste? Claro. No, está difícil eso, claro. No funciona de esa manera. Entonces, a ver, esta discusión de formas y fondos es muy relevante porque también es para el resto de la clase política, porque este presente continuo no es ficticio. Todo tiene un fin, todo se termina. Todos los gobiernos tienen un marco de duración legal que es de 4 años. Entonces, pensando en el post-mileísmo, creo que esto tiene que ser un reflejo hacia adelante de cosas que a la sociedad argentina le molestan. Te doy otro dato. Hace poco escuché la frase en un diputado del PRO que dijo, cuando Milei insulta a los periodistas y a los políticos me representa. Claro. Ya dimos textual, porque me pareció una frase dura, fuerte. Dije, esta también va a tener un rechazo altísimo. Y lo tuvo, pero también hay que señalar que ese 73 que la rechazó, es un número importante, había un 22% que dijo que sí, que lo representaba. Es decir, wow, mira, yo tengo casi 60, entonces me quedé pensando, me acuerdo en el 83, en toda esa etapa, se hablaba mucho del enano fascista que tenemos siempre los argentinos adentro, ¿no? Pues ya no es un enano, primero. Está más grandecito, claro, sí. Claro, pero salió del closet, ¿viste? Entonces, me quedé pensando también en una ventaja que tiene la democracia por encima de cualquier otro régimen político, que es el que tiene la capacidad elástica de absorber incluso a los fascistas, incluso a los antidemocráticos. Entonces, ahí hay una cuestión también importante de aprendizaje, ¿no? Un tercer dato tiene que ver con que hay una postura de que la violencia política desde que el gobierno de Milei, desde que Milei es presidente, ¿no? Ha aumentado y un 68% nos dijo que sí. Un dato también fuertecito, pero obviamente tiene un gran reflejo en la realidad porque tenemos un presidente que está devaluando la palabra presidencial, ¿no es cierto? Día a día, esto también, para el día que Milei no sea presidente, hay que empezar a trabajar para restaurar el valor de esa palabra presidencial, porque en definitiva, esta es una de las pocas o primeras veces que estamos viendo en la historia, que es un presidente que le habla a un grupito fanático, ¿no? Gustavo, en ese punto veía también, estoy siguiendo la encuesta mientras hablaba, que es verdad, tiene una estética muy atractiva la presentación. Esto que dice que el 75% está de acuerdo que Milei tiene discurso violento, ¿no? Pero en ese 75% sí o sí está comprendido una porción importante de los votantes de Milei. Claro, bueno, ahí es entendible que haya mucha gente enojada. Yo creo que el negocio hoy de las ultraderechas, de los grupos así fascistas que están pululando en todo el mundo, es hacer enojar a la gente más de lo que ya está. Es un negocio, ¿no? La polarización. Claro. Fíjate que quedó demostrado con la crisis de la universidad pública, que el problema de fondo no es fiscal, porque si no hubieran bajado, le hubieran descontado un par de puntitos a bienes personales, claro, y se lo hubieran destinado a la universidad. El problema que tiene el gobierno de Milei con las universidades públicas es ideológico, porque su extremismo ideológico los lleva a confrontar contra todo lo público. Es interesante eso, ¿eh? Sí, me dejaste pensando, Gustavo, en eso, sí. Hay otro ítem de la encuesta que es ¿qué valor le parece más importante, si la libertad o la igualdad? Un clásico, pero ¿sabes qué? Recibimos en las redes y en la vida real también muchas apreciaciones de que en realidad eran valores complementarios. Y claro que son valores complementarios, claro, no son opuestos. Nosotros en esta encuesta jugamos a eso, de preguntar para ver más que nada el ángulo ideológico de cada una de las personas que elegía a una u otra. Y bueno, te diría que la derecha se fue para el lado de la libertad y la izquierda se fue más para el lado de la igualdad. Pero claro, al margen de eso yo te diría, sin igualdad no hay ninguna chance de que eso pensaba mientras lo leía. No está presentado como puestos, digamos, sino la pregunta es qué le parece más importante. Uno jerarquiza, digo, que sin igualdad no hay libertad, o otros pueden creer que sin libertad no hay igualdad. Eso es más Pero es interesante porque la discusión ideológica creo que es la
única vía que hay para la política tradicional de recuperación, porque no es negando la política, no es negando la ideología, sino por el contrario, representando intereses ideológicos, representando a los problemas que tiene la gente. Fíjate que también es muy interesante la discusión sobre las internas de los partidos políticos, ¿no? Y pareciera que tener internas es una cuestión, hasta se demoniza en los medios. Y nosotros sostenemos algo que me parece que es relevante. La democracia, así como la estamos sosteniendo, sin el funcionamiento pleno de los partidos políticos no funciona. No hay democracia. Bueno, es que justamente si no, eso después también es lo que termina haciendo que falte la coherencia y también la confianza por parte de la ciudadanía, porque digo, si vos tenés un partido que no debate internamente, que no se pone a discutir cuál es su norte, y después el que termina comandando no le responde al conjunto, y bueno, en algún momento la confianza se rompe ahí también, claro. Yo ahí diría dos cosas adicionales que comparto lo que planteás. Por un lado, la idea de que están todos los partidos igual, ¿no? Sí, todos. Digo, mirá el gobierno, echa 8 funcionarios por día, ayer echaron a la canciller, unas internas bárbaras, unos problemas partidarios también. Viste que los ministros no van a los actos de la Libertad Avanza. Todavía no empezaron a armar en la provincia de Buenos Aires, ya tienen 2 internas, Gustavo. Bien. O sea que... Bueno, imagínate, el macrismo Mauricio radical. Macri con Patricia Bullrich también una pelea de fondo por ver quién maneja, quién controla el PRO. La interna de la provincia de Buenos Aires del radicalismo judicializada, es decir, tenés la interna también del peronismo, también con Servini de Cubría interviniendo. ¿Qué digo yo al respecto en ese punto? A veces la política se concentra tanto en eso que pierde de referencia que para la mayoría de la gente esto es poco relevante, ¿no? En función de los problemas que tienen el día a día. Entonces, por ahí los políticos tradicionales deberían buscar menos publicidad de la pelea interna, ¿no? Digo, deberían mantenerla tras bambalinas. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos el último gobierno del Frente de Todos, después Unión por la Patria, sí. Una característica que tuvo, entre varias, para analizar en una especie de crítica, es que no conciliaban intereses o no dialogaban entre sí. Entonces, fíjense qué mensaje importante sería que hoy la principal fuerza opositora dialogue, concilie, se ponga de acuerdo, porque ¿sabes qué? El mensaje ¿cuál sería? Estamos preparándonos para gobernar, porque aprendimos del error que tuvimos en los 4 años que nos tocó, ¿no? Bueno, pero bueno, lo que digo es que los partidos políticos son esenciales, no está mal, lo que sí, bueno, que bajen un poquito los decibeles de cara a la gente, que lo hagan dentro, ¿no?, de las organizaciones políticas, pero bueno, es un deseo que quizás no vea cumplir en poco tiempo. Una consulta, estábamos hablando recién sobre el discurso de Milei de ayer, donde atacó a la figura de Alfonsín, digamos, un discurso muy confuso, que mezcló la especificación del grupo Clarín con Alfonsín, más lo calificó de figura antidemocrática y demás. ¿Qué eso lo capitaliza Milei o ya hay un punto de quiebre en la sociedad donde se le ven los hilos a este tipo de discursos? Yo creo que, a ver, tomar en serio a una persona que no cree en la democracia en estos dichos, me parece que el error lo tiene el que se equivoca y reacciona a este discurso. Es una provocación, es una distracción más. Yo diría subir un posteo que dice cortina de humo número, como diciendo es una más de tantas. Fíjate que desde que el propio Milei reconoció en el coloquio de idea que tomaron la decisión de ajustar en verano que la gente estaba distraída, bueno, vamos a tomar eso como una especie de mantra de este gobierno. Viven de táctica en táctica en táctica. ¿Pero por qué la táctica? Porque en el fondo no quieren hablar de economía, no quieren hablar de los resultados del plan económico hasta acá. Ellos dicen que a la Argentina le va maravillosamente bien, que estamos creciendo, que está cayendo la pobreza. 8 puntos la pobreza, dijo ayer. ¿No es cierto? Ahora, cayó. La realidad es otra. A ver, es el gobierno que son fabricantes de fake news. De una manera alevosa, digamos, ya no tienen ningún tipo de reparo ni ningún tipo de prudencia. Y eso me parece que genera una sensación dual, ¿no? Porque hay mucha gente que compra esos discursos y se retroalimenta esa espiral de violencia que
la ultraderecha, ¿viste?, necesita mantener para agrietar y en la grieta sacar ventaja. De hecho, ese 22%, ahora, Gustavo, que decías recién, que no cree que sea el que ejerce o profundiza la violencia en nuestra sociedad, el presidente, ese 22% todo indicaría que empieza a constituirse como los famosos núcleos duros, ¿no?, que tiene cada espacio. Al respecto, decirles, nosotros estamos notando un cambio en la composición de los apoyos al gobierno. Quizás en mayo el que apoyaba a Milei lo hacía de una manera unánime, ¿no?, sin dudas, claro, sin ningún resquicio a dudar del apoyo. Hoy, del 100% que lo apoya, la mitad lo hace de esa manera. La otra mitad ya te dice, me gusta Milei o lo voté a Milei, pero no llego a fin de mes. O no me gusta el estilo tan agresivo que tiene este presidente, o no me gusta este estilo de campaña electoral permanente, porque lo que yo creo es que ya estamos en campaña, ¿no? Digo, imperceptiblemente el gobierno arrancó la campaña. Creo que el momento cero de eso fue el acuerdo con Macri. Sí. Fíjense cómo a partir de allí el sistema de medios de Macri se acopló al sistema mediático que tiene Milei y empezaron a trabajar en sintonía, ¿no? Sí, Gustavo Córdoba, con quien estamos hablando, analista político, encuestador de Subán Córdoba y Asociados. Claro, sabes que algunas reflexiones que se me ocurren con esto que estás diciendo, Gustavo, una tiene que ver con vos, en todo lo que estabas contando, el rol de la institucionalidad y la democracia está sobre la mesa, está implícito y explícito, y claro, a veces uno tiene la sensación de que parecería que hasta incluso parte de la gestión es debilitar las instituciones, ¿no? Más que fortalecerlas, como que a veces uno tiene la sensación de esa contradicción, y después lo que a mí me sorprende es cuando se habla mucho, ¿no?, y uno escucha analistas internacionales y demás que dicen, no, lo que se valora de Argentina en el mundo libre es la democracia fortalecida que tiene, los valores institucionales, esto, lo otro, pero no nos paran de ayudar para que eso deje de existir, ¿viste? Son las contradicciones que a veces se dan, ¿no?, cuando uno también mira un poco la geopolítica y los debates también internos o con otros actores internacionales. Sí, indudablemente que estamos así porque, bueno, nada, Milei ganó las elecciones, se cargó ni más ni menos que a los dos grandes movimientos populares del siglo XX a la espalda. Hoy la política todavía no ha podido reaccionar frente al desafío que les opuso Milei, y esto sería importante empezar a entenderlo, porque si no vamos a tener Milei para rato, ¿no? Esta destrucción de lo público, del concepto de lo público, de lo estatal, que está tan interpelado en la cultura política argentina, digamos, me parece que amerita que la política se ponga las pilas, ¿no?, y se actualice. No digo el peronismo o el radicalismo o otras fuerzas, pero la política en general creo que tiene una misión, que es la de representar los intereses de la gente. Y hoy yo te diría, o les diría, que una de las cosas que estamos viendo así en el panorama, al momento de la representación hay una gran incógnita, ¿no? Claro. Me parece que ahí está bien que no es el momento electoral, y esto yo lo entiendo, y somos especialistas y trabajamos siempre esta cuestión, pero el año que viene se vota. Entonces hay dos modelos posibles, o un modelo donde el premio es porque la economía se ordenó y empezó a mejorar y empezó a recuperar el poder adquisitivo de la gente, que en ese caso Milei va a tener un andarivel de voto que va a estar cercano al 40%, ¿no?, con un peronismo, con una oposición fragmentada, con lo cual va a ser un escenario muy parecido al escenario de Macri 2017, o vamos a tener un escenario más parecido al 2021, porque si la recesión económica que tenemos hoy se mantiene hasta la elección, bueno, yo creo que es mucho más posible que haya un voto castigo en contra del gobierno. Gustavo, me quedé con una palabra que dijiste, es necesario que la política se actualice, la palabra actualice. ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué estás mirando? Pensar en formato digital, pensar en un lenguaje que utiliza que ya la gente no entiende, sobre todo los menores de 35 años. Si vos ves la ritualización, ves la cultura interna, ves un montón de aspectos, y es como que no representan ahí absolutamente nada de lo que son los actuales valores juveniles. Te diría más, la política tradicional está excedida de adultocentrismo. Es decir, esta pretensión vana que tenemos los adultos de que los jóvenes sean iguales a nosotros, ¿no? Así que sí, yo te diría que hay mucho. La política es el aspecto menos estudiado. La juventud es el aspecto menos estudiado en la política actual. Pero todos hablan de ella. Sí.
Todos hablan de los jóvenes, cómo conectar a los jóvenes, pero me parece que Sí, falta bueno, sentar a los jóvenes para que ellos digan cómo quieren ser representados. es como una competencia de hablemos sin saber, ¿verdad? Sí. Capusotto es un gran predictor del futuro. Entonces, vean esto. Hoy tenemos una de las pocas características que sí sabemos a partir de la observación y de los datos electorales, es que puede existir una correlación directa entre ser joven y ser del género masculino y ser votante de Milei. Como ser opositor a Milei si uno tiene menos de 35 años y es del género femenino. Mirá. Ahí hay un dato, pero bueno, es como empezar a tirar una piola, ¿no? Y empezar a descubrir qué hay detrás de esa piola. Igual lo que decís, lo que decía Gustavo del discurso y actualizar el discurso, sabes que eso me parece muy importante, porque la sensación, digo, yo tengo 36, estoy justo ahí en ese límite que vos recién mencionabas de los 35. No, ya lo pasaste, Nico. Bueno, está bien, ya, pero por unos meses. Bueno, y entonces, ¿pero qué me pasa? Y sabés que, digo, al margen del laburo, de la tarea, de que mi trabajo es escuchar qué dicen los dirigentes y analizarlos o tratar de interpretarlos y demás, hay algo que pasa por momentos, que es que decís, che, salvo cuando hablan 2, 3, decís, che, qué aburrido que está todo. A pesar de que es un quilombo, decís, con qué aburrido que está el discurso. Y esa sensación está ahí. Me imagino a alguien que capaz la política no le interesa tanto, que capaz tiene 10 años menos que yo, y como que es algo que pienso recurrentemente, Gustavo, eso. A mí me pasa que escucho el lenguaje político y siento que la política se habla a sí misma. Claro. Ha perdido la capacidad de transferirle al que no está en política algo, ¿no? Alguna emoción, alguna sensación, alguna idea. Y en cambio Milei los interpeló desde una emocionalidad muy brutal, ¿no? Muy de enojo. Y bueno, eso todavía persiste, ¿no? Digo, porque no ha cambiado esa cuestión, porque por eso señalo que la responsabilidad aquí no la tiene Milei, sino que la tiene la política. Pero recién relacionaba esto con lo que decías de la profunda derrota de la política con el triunfo de Milei, lo que se conoce los dos grandes movimientos históricos, la representación clásica de la política. Es lógico en alguna medida que se esté dando este debate interno luego de una derrota tan profunda en los partidos. Digo, que se haga de manera expuesta o todo a la intemperie, como estás diciendo, quizás lo que vos decías, no es lo más conveniente o razonable de cara a lo que está sufriendo el pueblo argentino, digamos. Pero que haya un proceso de debate interno en los partidos tras una derrota tan grande contra la antipolítica debería ser hasta saludable para ver cómo se sigue. Pero, a ver, yo aspiro a que haya algunos consensos mínimos, ¿no? En la dirigencia. Creo que la clave pasa por allí. Sabemos que van a tener diferencias, por eso hoy que es muy común en el mundo y en la Argentina las coaliciones políticas llegaron para quedarse, ¿no? Digo, nos falta todavía desarrollar una cultura coalicional que le permita visualizar a la sociedad argentina lo positivo que son esas coaliciones al momento de concentrar tanto apoyo político. Claro. Y te hago la última por mi parte. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Alguna otra encuesta? ¿En qué están, si se puede...? Es la última en general porque era la misma. Estaba pensando exactamente. Tiranos un título, un adelanto de algo, Gustavo. No. Nosotros lo que hacemos es, como esta encuesta no la hacemos para un cliente particular, sino que la hacemos para nosotros mismos. Lo que hacemos es vamos observando la agenda de discusión, porque tenemos un gran problema los investigadores de opinión pública. Investigamos algo y a los 2 días ya está viejo, ya no es publicable. Claro. Entonces, en esta dinámica, ¿no? Tenemos que elegir temas que a lo mejor sobrevivan un poquito más. Lo que sí creo que vamos a concentrarnos en evaluar el año de Milei en algunos aspectos. Vamos a hacer una comparativa de cosas que preguntamos al principio o que preguntamos antes de la campaña electoral, y vamos a ver cómo estamos ahora. Creo que es más una interrogación, ¿no? Más que una afirmación lo que vamos a encontrar. De hasta dónde vamos a llegar con esta cuestión. Creo que hay un punto en el cual mucha gente se sorprende por la falta de reacción de los sectores populares, por un lado. Exacto. Por otro lado, la falta de reacción de los sectores políticos, ¿no? Están tan ensimismados discutiendo las cuestiones internas que pierden de vista la cuestión general. Tercero, te diría que es un gran tema de laburo, las expectativas de la economía. Porque para mí, el año que viene,
la economía va a ser el factor determinante de una victoria o una derrota del gobierno. Claro. Ahí me quedo con, creo que la actualización es para todos los rubros, para los consultores, para los periodistas, para política, no tenemos que a los 2 días queda viejo. Y en esa evaluación, perdón, te dije que iba a ser la última, pero me apareció algo. ¿Cómo analizás como consultor el Poder Judicial? Bueno, nosotros cada vez que publicamos algún dato sobre credibilidad, confianza, imagen, la peor imagen, la peor institución en la República Argentina es el Poder Judicial. Y con eso te respondo, tiene siempre cerca o superando el 80% de rechazo, negatividad, falta de confianza, no credibilidad. Ahora es llamativo, ¿no? Porque, sí. Digo, si uno piensa en términos libertarios, la casta pura y dura está ahí, está allí, el Poder Judicial. Los privilegios, ¿dónde están? Están en todos lados, pero fundamentalmente están allí en el Poder Judicial. Ahora, ¿cómo se va a confiar si no confías en quien imparte justicia? Ya estamos complicados desde el vamos. Gustavo. ¿Dijeron cargos hereditarios? Bueno. Se fijen ahí en la justicia. ¿Qué pasa? Tal cual. La familia judicial. Sí. Che, no sé si a ustedes les pasa. ¿Ustedes tienen 45 días de vacaciones al año garantizado? Nosotros no. ¿Qué es eso? No, 45 días del año, no, y tenés un mes de feria en enero y tenés 15 días de feria a mitad de año. La última vez que me tocó eso, estaba en el secundario, como fue la última vez que lo viví. Sí. Entonces, vale este contexto que, bueno, para introducir estas líneas, ¿no? Por algo se da la desconfianza o la negatividad del Poder Judicial en la sociedad argentina. Y aparte los tiempos de activar o desactivar causas políticas en el país ya es de una evidencia, bueno, hace años, ¿no? Que es muy notorio. Yo creo que una de las cosas más graves que ocurren con la justicia es que la gente ya observa una connivencia total con la política, ¿no? Entonces, como que no hay una diferencia. Sí hay diferencias para los privilegios, pero para el funcionamiento y para tomar decisiones la gente ya no observa demasiada diferencia. O sea, ahí puede estar una de las causas de esta mala imagen de la justicia. Gustavo, cuando andes con tiempo por Buenos Aires, avisanos y vamos y te venís al estudio, así tomamos unos mates y seguimos charlando en profundidad, que estuvo muy muy interesante todo esto, porque digo había mucho más para hablar aparte del último informe. Café a esta hora, Gustavo. Café, cierto. Café. Mate nosotros, café vos, dale. Hacemos eso. Va a ser un placer. Abrazo, Gustavo. Gracias, Gustavo, por tu tiempo. Chao, buen día. Ahí estaba Gustavo Córdoba, de Juan Córdoba y Asociados, que están haciendo informes con un poquito más allá, ¿no? Empujando un poquito el límite del informe tradicional de la imagen de cada político o algún informe que deje tranquilo o al oficialismo o a la oposición y demás, ¿no? El problema con las encuestas es esto, digo, para poder mirar las encuestas y ser críticos, y esto sí nos toca a todos, siendo ciudadanos, periodistas, políticos y demás, es no mirarla para o ponerte contento o preocuparte o alterarte, ¿viste? Como poder mirar con lo que eso te ofrece para pensar. Y me quedé pensando, y por eso quizá la última pregunta, sobre qué imagen tiene el Poder Judicial en la Argentina. Es clave, me parece eso. Está primero a nivel negativo, digamos, en la percepción de la gente. Y cómo podría ser de otra manera, ¿no? Si uno recorre los largos últimos años de la corporación judicial en la Argentina, y de cara al 13 de noviembre, cuando estratégicamente van a seguramente ratificar la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. ¿No? En los tiempos, como decía Roberto el otro día, justo en noviembre, cuando cumple un aniversario del golpe palaciego de Aramburu contra Leonardi, cuando se proscribió, no se podían mencionar a Perón y demás a partir de eso. Todo parece estar relacionado con todo. Exacto, y es eso, y tampoco resolviendo porque digo, aparte de cómo juega en cuanto a lo que es la política, si se quiere, grande, después también en cuanto a lo cotidiano, ¿no? Las cosas que pasan y que son dramas sociales y tampoco se encuentra porque uno mira la macro
justicia, digamos, el tema de la política, pero después está en la vida cotidiana, de un problema de medianera hasta a eso quería ir, que es el que le llega seguro divorcio, a los chicos, hoy no está llegando a fin de mes, claro. Lo laboral, los juicios laborales que demoran años y años y años. Algún asalto violento, digo, infinidad de cosas en ese sentido. Y es parte de una desprotección, lo que hablamos ayer, ¿no? Y en ese sentido, digo, que estamos hablando de justicia, ayer hubo otra audiencia en el juicio por el intento de magnicidio, porque parece que queda solapado ante la voracidad de la actualidad, ¿no? El intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre, ayer nomás, 1 de septiembre del 2022. Declaró la fiscal Mariela Laboceta, donde dijo claramente que fue un acto tendiente a impedir que pudiera seguir desarrollando su vida política. Claramente, digo, parece una novedad, pero está bien subrayarlo, digamos. Y que se inscribió en el contexto de violencia política por su condición de mujer política. Son dos datos importantísimos, hablando de esto de la justicia teniendo que ayudarse también, ¿no? Claro. Cuando por otro lado vemos, bueno, eso está sucediendo, eso sucedió y sigue vigente porque hay impunidad sobre todo lo que estuvo en torno al intento de magnicidio contra la expresidenta. Sí. Sí. La próxima vez que aparezcan bolsas mortuorias en Plaza de Mayo, hay que tomarlo como una advertencia, porque después, cuando ve la película completa, puede terminar en hechos graves. Por eso y terminamos hablando de milagros después, ¿no? Claro. Sí, claro. Salvando la distancia, llama la atención que la interna del Partido Justicialista se haya querido, no se haya querido, se judicializa, digamos, ¿no? Cuando los debates se dan, ¿por qué llevar a la justicia, digamos, con todo lo que ya sabemos, los quilombos que tiene la justicia, llevar sumarlo nomás. Llevar la interna de claro. Eso es algo de lo que dijo la vicegobernadora Magali, los problemas se resuelven en casa, digo, ahora que van a claramente apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. En las próximas horas Servini va a definir, creo que antes del fin de semana, sobre la presentación de Quintela, ¿no? Digo, sí, ya queda Cristina Fernández de Kirchner como la candidata, única candidata y por ende futura próxima presidenta del Partido Justicialista, ¿o no? ¿O le dan lugar a la participación de Quintela en la interna? Viste que a veces decimos, Gus, que está bueno y que es un gran momento para tener buenas preguntas, a veces más que todas las certezas. Una buena pregunta es ¿qué está pasando, no? Que después de toda esa situación y de tanto debate en la justicia, mediático, etcétera, etcétera, no termina como de Quintela decir, bueno, a ver cómo hacemos para construir juntos, o en todo caso para ver cómo se trabaja junto con quien sí, por ahí los avales le terminaron dando. 13 minutos para las 8 de la mañana, le pegamos de un tirón, había mucha información para cubrir, nos queda todavía mucho más afuera. Hay un datazo en la Cámara de Diputados, que ahora cuando volvemos a la tanda les cuento, antes de meternos en el pase también, porque ayer la agenda se cargó en un momento y mientras se daba la renuncia de Mondino, había una conferencia de prensa que se iba a hacer 5:30 de la tarde en la Cámara de Diputados y que finalmente estábamos todos los periodistas ahí y llegó el aviso de la suspensión. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Invertir en Escobar ahora es más fácil. A través de un trámite digital online podés habilitar tu comercio de manera instantánea y con tasa cero los primeros 3 meses. Para tu pyme o industria tenemos exención de habilitaciones y eliminación de aranceles. También contamos con una autorización automática y digital para construcciones nuevas y ampliaciones. Ingresá en escobar.gov.ar/invertir en Escobar y entérate de más beneficios. Escobar progresa. Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma.
El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lo mejor es tener un buen comienzo. Diez minutos para las 8 de la mañana, hacemos las noticias del estribo con Gustavo Cirelli y ya nos metemos en el pase con Caballero, que ya está en posición para arrancar un nuevo programa de Caballero de Día. Yo primero le agradezco a todo el equipazo, Silvio Soler, Gary Castro, Juanchi Fierro, Emma Esviden, que... A ver cómo lo estoy diciendo, pues lo vengo diciendo para el Upite. Emma Esvinden, ahí está, Emma Esvinden, claro, siempre o le cambiaba la letra al final o me salteaba la N, Esvinden, ya está. Mañana va a ser entrevistada acá, Emma. Sí, mañana tenemos previa de la Marcha del Orgullo, así que Emma estará acá con nosotros sumándose al aire de un buen comienzo. ¿Qué tenemos para ir cerrando? Gus, compartime y yo ya te cuento una. Arrancamos con que se levantó obviamente el paro de la UTA, digamos, eso es consecuencia de lo rotundo que fue el paro de los gremios de transporte de ayer. El gobierno tuvo que sentarse y terminaron negociando las patronales con los trabajadores y hubo un acuerdo de aumento salarial. Parece que al menos las amenazas de lucha de fuerza funciona. La UTA jugó. Hay un título de Clarín que ya te digo que es el título meme del día. Escucha esto. Solo se sintió con fuerza en el transporte el tercer paro contra el gobierno. Sí. Era paro de transporte, así que está bien. Leí un título en ese sentido, decía no impactó en comercios y no. Pero sí, se sintió que el transporte. Fueron por más, lo pusieron en la tapa directamente hoy. Porque es verdad que ayer estaba ese título de la tarde, claro. Después hubo una noticia ayer como que le dieron alto impacto. Otro de las eyectadas del gobierno, la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, Constanza Casino, que es por toda la afer que denunció Graboy, que se había comprado una cafetera de 2 millones de pesos, un catering de 3 millones, que está muy bien. Sí. Digo, que está muy bien. Pero el problema, es obsceno en este contexto lo que hizo esa funcionaria. El problema es la política que está llevando sobre niñez y adolescencia este gobierno. Eso es trágico. Que Juan Graboy lo dice también. Sí. No tomemos que hizo algo ejemplar el gobierno por echar a una funcionaria que podría haber comprado de su bolsillo una cafetera de 2 millones. La podría haber puesto ella, claro. O una vaquita, pero el problema es la política sobre niñez y adolescencia de este gobierno. Sí, que no nos tape ¿no? Lo grave. ¿Tenías algo para decir de diputados vos? Sí, porque ayer convocaron a una conferencia de prensa a 5:30 de la tarde, no sin querer contar mucho de qué se iba a tratar la conferencia de prensa por parte de las autoridades de la Cámara de Diputados, de Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación. Y claro, convocaron a las 5:30 de la tarde y entre medio que iba saliendo la noticia de la renuncia, la de renuncia o el raje de Mondino, claro, se confirma que se suspende esa conferencia de prensa ahí sobre el pucho
Y claro, el tema cuál es, que era, bueno, punto 1, estaba todo convocado y se suspendió ahí sobre la marcha. Y lo otro es que a pesar de que no quisieron difundir mucho, se filtró la información. Y el tema de que se filtre la información, todo indica que está generando mucho problema ahora con el PRO, con quien aparentemente estaban encaminando las cosas y se estaban por poner de novios, según dijo el propio titular de la Cámara de Diputados hace 48 horas. Sí, entre Martín Menem y Cristian Ritondo. Estoy citando textual. Claro, ¿qué pasó? Parece que el anuncio tenía que ver con el presupuesto 2025 y con algún tipo de ampliación para el presupuesto universitario en el proyecto del presupuesto 2025, claro, ¿no? Y era como para dar esa buena noticia. Claro, pasa que parece que lo hicieron inconsulto con el PRO, se filtró la información a pesar de que se cayó la conferencia de prensa y el PRO le dijo, che, pero pará, si estamos negociando para trabajar juntos. Bueno, así están las cosas hoy. Un noviazgo que está arrancando mal. Esta novela continúa hoy, ya te lo digo, y mañana te contamos más información. Fíjate que ya nos metemos con el pase, dale. 11 3200 0530 en la línea de oyentes, muchos mensajes que van llegando, también todos conectados ahí en el streaming ya de la 530, somos Radio M530 YouTube, denle me gusta, suscríbanse y quédense que ya venimos con el pase.